Hola, ¿qué tal, gente chévere con internet? Me llamo Laura y hoy vamos a practicar el pluscuamperfecto del subjuntivo y el tercer condicional. Si estás aquí es porque ya sabes cómo funciona el pluscuamperfecto del subjuntivo y los condicionales y cuáles son sus reglas. Pero hagamos un repaso rápido de cómo formarlo, no de cómo funciona, solo cómo formarlo. Para formar el pluscuamperfecto del subjuntivo necesitamos, como en todos los tiempos perfectos, el verbo haber. Lo vamos a conjugar en el imperfecto, en el pasado imperfecto del subjuntivo, igual como hacíamos con el pluscuamperfecto del indicativo. Sabemos que en el imperfecto del subjuntivo tenemos dos formas de conjugar. Podríamos decir yo hubiera o yo hubiese. Y bueno, todas las demás conjugaciones. Luego de conjugar el verbo haber, lo que tenemos que hacer es utilizar el pasado participio del verbo que estemos queriendo conjugar, de la acción que estamos realizando. Para formar el tercer condicional tenemos tres opciones. Podríamos decir el pluscuamperfecto del subjuntivo más pluscuamperfecto del subjuntivo. Si no hubiera ido a esa fiesta, no te hubiera conocido. O si no hubiese ido a esa fiesta, no te hubiese conocido. Esta es la primera opción. La segunda opción que tenemos es el pluscuamperfecto del subjuntivo más el condicional perfecto. Recordemos que el condicional perfecto también se forma con el verbo haber en condicional. Entonces diríamos, si no hubiese o no hubiera ido a esa fiesta, no te habría conocido. Y por último, lo que podemos hacer es el pluscuamperfecto del subjuntivo y el condicional simple. Si no hubiera ido a esa fiesta o si no hubiese ido a esa fiesta, no te conocería. Sin embargo, en el ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un pequeño cambio, porque vamos a ponernos en la situación de otra persona. Y para eso siempre lo decimos con el segundo condicional. Si yo fuera tú, si yo fuera él, si nosotros fuéramos ellos, poco común. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es decir, si yo fuera tú, hubiese hecho, porque estoy hablando de lo que hubiese hecho en el pasado, de una situación improbable e imposible de cambiar en el pasado, pero con una condición imposible siempre, ahora o en el futuro o en el pasado, que es ser tú. Por eso diría, si yo fuera tú, no hubiese ido a esa fiesta, por ejemplo. Entonces, esa es la estructura que vamos a utilizar para el siguiente video. El video que vamos a ver se llama El señor indiferente. Y nuestro protagonista va a estar en varias circunstancias y él va a hacer o no hacer ciertas cosas. Lo que vamos a hacer nosotros es decir qué hubiésemos hecho o qué habríamos hecho o qué hubiéramos hecho si fuéramos o si fuésemos él. También, para darle un poco de contexto, aprovechemos de practicar el pasado y respondamos, ¿qué hizo o qué no hizo el señor indiferente? Y luego, sí, digamos, si yo fuera él o si yo fuese él, y luego contestamos, hubiese, hubiera, habría. Por ejemplo, yo diría, si yo fuera él, habría sostenido la puerta. ¿Y qué tal si nos ponemos en lugar de la otra persona? También responde, si yo fuera ella o si yo fuese ella, me habría enojado. Segunda situación. ¿Qué hizo? ¿Qué hubieses hecho tú si fueras él?
¿qué habrías hecho tú si fueras la niña? Tercera situación. ¿Qué habrías hecho tú si fueras él? ¿Qué hubieses hecho tú si fueras el otro señor? Cuarta situación. ¿Qué hubieses, hubieras, habrías hecho si fueras él? ¿Qué hubieses, hubieras, habrías hecho si fueras o fueses la mujer? Bueno, esta es la última situación. ¿Qué pasó? Y por supuesto, ¿qué hubieses hecho tú si fueras él? Bueno, terminemos ahora con el cortometraje. Espero que te haya gustado el cortometraje y como último ejercicio me gustaría que también practiquemos el futuro. ¿Qué crees que pasará con el nuevo señor indiferente? Te invito a que no seas como el señor indiferente, te saques las manos de los bolsillos y dejes tu comentario sobre estas 5 situaciones. El ascensor, el globo, el carrito, el voluntariado y ayudar a la señora a cruzar la calle. Sin más nada que agregar, espero que te haya sido útil y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!